a grabar. Entonces, listo, miren. Hoy vamos a tratar de dar la clase aquí de forma utilizando acá unas herramientas que encontré. Unas herramientas acá que encontré. Entonces vamos a ver cómo nos resulta. Bueno, entonces si pueden ver ahí un tablerito, ¿sí? Entonces Sí, señor. voy a empezar a hacer un resumen de lo que era la clase pasada, polarización fija. Entonces, voy a hacerlo con este marcador rojo. Si les incomoda el color me avisan, por ahí tengo uno azul y uno negro. Entonces, aquí tenemos polarización fija, a modo de recorderis, como decimos por ahí, polarización fija del JFET, ¿cierto? Profe, subir un poquitico la cámara que a título no se alcanza a ver la mitad, solamente la mitad se ve. Vale. Listo, profe. Perfecto, profe. ¿Sí? Bien. Sí se logra apreciar ahí por lo menos lo que se escribe, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver aquí el circuito. Voy a tratar de dibujarlo bastante grande. Recordemos el circuito de polarización fija. Digamos para aquellos que tuvieron alguna duda. Tenemos una resistencia y tenemos, vamos a dibujarlo de esta forma, una fuente de esta forma. ¿Sí? Esta fuente se llama VGG, es decir, fuente en la terminal de la puerta. ¿Qué debemos recordar para hacer el análisis? Siempre que vayamos a hacer un análisis con un JFET, debemos hacer lo siguiente, que la corriente en la puerta es aproximadamente igual a 0. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque primero, para hacer un análisis en DC de un amplificador con JFET, yo voy a tener en cuenta que voy a hacer una malla alrededor de la malla de entrada. Entonces yo puedo decir, para la malla de entrada, voy a tener que borrar y escribir mucho, entonces vamos a prestar atención ahí en las posibilidades. Entonces, para la malla de entrada que tengo, cuando yo hago este análisis, ya sea así, voy a encontrar lo siguiente. En la base, yo tengo un voltaje. En la base tengo un voltaje. ¿Cómo se llama este voltaje? Más y menos voltaje VGS. Voltaje VGS. Entonces, cuando yo haga la malla, en este sentido, o bueno, no importa en el sentido que sea, si lo hago en este sentido, voy a encontrar lo siguiente, que la corriente entra por esta fuente. ¿Qué voy a realizar? Una LVK, ¿dónde? En la malla de entrada. Una LVK en la malla de entrada. ¿Cómo me queda esa LVK? Empezando por esta fuente. Entonces tengo VGG más, pregunto, permíteme abrir aquí una cosita. Listo. Entonces, pregunto, ¿hay una caída de tensión aquí en la resistencia RG? ¿Hay caída de tensión? No. ¿Por qué? Porque la corriente es igual a 0. Al ser la corriente igual a 0, entonces no hay caída de tensión aquí. Y sigo con el siguiente elemento. ¿Qué me encuentro? Este voltaje más el voltaje con puerta fuente, ¿sí? Puerta fuente. Y eso va a ser igual a 0. ¿Qué me interesa obtener? El voltaje entre la puerta y la fuente. Y eso va a ser igual a menos VGG. Esta ecuación, siempre que nosotros saquemos una ecuación del circuito de entrada, vamos a obtener lo que llamamos la ecuación de la recta de carga.
la ecuación de la recta de carga. ¿Sí? ¿Por qué la ecuación de la recta de carga? Porque esta es la que me describe hacia dónde se va a ubicar el punto de operación. En pocas palabras, si yo... Bueno, continuando. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, ahora sí. Ok. Sí, señor. No sé, algo pasa que aquí en Pamplona como que está grave el internet realmente. Sí, ha estado presentando bastantes Sí, fallas, bastantes caídas. O sea, no es por mucho tiempo, pero sí muy seguido. sí. Entonces, un momentico. Voy aquí, algunos me están pidiendo, como ya empecé la clase, estoy mirando solo el tablero. Bueno, entonces miren, ecuación de la recta de carga estábamos, ¿no? Ecuación de la recta de carga. Entonces, ¿cómo varío yo el punto de operación? Recordemos que esto es una constante. Para ¿sí? Aquí voy a colocar en polarización fija, BGS va a ser igual a una constante. ¿Sí? BGS va a ser igual a una constante. Y esa constante, pues va a ser esta fuente. Ahora, yo podría hacer esta fuente variable, ¿sí? Para poder variar la posición de la recta de carga. Y al variar la posición de la recta de carga, me va a variar, ¿qué? El punto de operación. Ahora hacemos una gráfica. Debemos recordar lo siguiente. La corriente... Complica más la red. Sí. Bueno, I de SS que multiplica 1 menos BGS sobre BP al cuadrado. Entonces, para ir adelantando, esta es la ecuación de Jockey. La ecuación de abajo es la ecuación de Jockey, ¿cierto? ¿Para qué me sirve esa ecuación? Dándole valores a BGS. Recordemos que aquí siempre vamos a tener el ejercicio, o cualquier ejercicio siempre nos va a dar unos parámetros, que son IDSS y BP. Recordemos una cosa, BP en algunos casos, bueno, en algunos libros lo llaman BGSO. Yo utilizo mucho BP como para simplificar esta nomenclatura, ¿sí? Para no escribir tanto aquí esto, para que sea más sencillo. Pero en las hojas de característica, ustedes lo van a encontrar como BGSO. ¿Listo? Y en algunos libros lo van a encontrar como BGSO. Estos dos parámetros siempre me lo van a dar el ejercicio, excepto de que a partir de otra variable, me lo permita hallar. ¿Sí? A no más que sea de esa forma. De resto, siempre lo vamos a obtener. ¿Por qué? Porque se puede obtener de la hoja de características. ¿Para qué me sirve la ecuación de Shockley? Para dibujar la curva de transferencia. Si quiere, ustedes sería bueno tener ahí un cuadernito donde fueran anotando estas ecuacioncitas. No se demoran mucho ahí escribiéndolas. ¿Para qué? Para que luego, cuando volvamos a hacer aquí, debido a que el tablero es pequeño, voy a tener que borrar constantemente. Entonces, ya sabemos de dónde salió la ecuación de la recta de carga. Esta ecuación, si yo la dibujo, ¿qué va a ser? Va a ser una recta. Vamos a dibujarla. Se me movió el tablero. Bueno, entonces, acá, ¿qué va a ser? Si yo grafico BGS igual a menos BGG, que es la ecuación de la recta de carga, al graficarla, ¿qué me va a dar? Si yo la grafico, aquí voy a tener el valor de BGG negativo, ¿cierto? Obviamente esto va a ser BGS en el eje y D. Si yo grafico, ¿qué va a ser? Esto va a ser, obviamente, una línea así,
¿cierto? ¿Qué pasa por dónde? Por este valor. ¿Qué va a pasar por este valor? ¿Sí? ¿Será que alguien necesita permiso de ingresar? Listo. Por este valor. ¿Sí? Va a ser una recta. Ahora, sobre esta misma gráfica y utilizando la ecuación de Shockley, yo voy a dibujar la curva de transferencia. ¿Cómo? Ubico BP, ubico el valor de IDSS, y ustedes recuerdan una tarea que yo les dejé de graficar la curva de transferencia. Entonces, para graficar la curva de transferencia, se utiliza ¿qué? La ecuación de Shockley. La ecuación de Shockley, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, recuerden que ¿qué hacíamos? ¿Cuál era el procedimiento de graficar esta ecuación dándole valores a BGS? Miren aquí a BGS. Es coger BGS y aquí ID y darle valores ¿desde dónde? Desde BP, punto suspensivo, hasta 0. O lo contrario, desde 0 hasta ¿dónde? Hasta BP. Y ahí vamos obteniendo los valores de ID. Luego lo graficamos y me da esta gráfica. ¿Cierto? Donde se cruce la curva de transferencia con la recta de carga, aquí tengo, esto se llama recta de carga. Donde se crucen estas dos curvas que estoy señalando, esta que es la recta de carga y esta roja que es la curva de transferencia, donde se crucen, o sea aquí un ejemplo, donde se crucen ese punto, aquí va a estar ubicado el punto Q. Ahorita si quiere escribimos el procedimiento. ¿Punto de trabajo, profe? Es correcto. Q es el punto de operación. O punto de trabajo, como quieran llamarlo. ¿Sí? Punto de operación o punto de trabajo. Obviamente, esta BGS, como ustedes se pueden dar cuenta, es la misma del punto Q, ¿cierto? Porque miren, está ahí. Si lo proyecto sobre el eje, que voy a encontrar que va a ser igual a menos o menos BG. ¿Y quién va a ser aquí? La persona que está hablando. Dígame, ¿aquí qué punto va a haber? ¿Qué valor? ¿El de ID? ¿Y de qué? Q, ¿cierto? Ah, sí, sí. Sí alcanzan a apreciarlo ahí. De todos modos, yo Señor. supongo que en la grabación va a quedar un poquito mejor porque Zoom baja un poquito la calidad del video para poder transmitir. Entonces allá ustedes lo ven un poquitico más pixelado, pero acá sí va a quedar grabado en HD. Bueno. Profe, ¿sí? qué pena, escribe un compañero por el WhatsApp que para que le Listo. acepte la entrada. Vale. Ya me aceptó. Ya. Ah, bueno, listo. Vale, gracias. Entonces, si ven acá cómo determinar el punto de operación. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a escribir el procedimiento. ¿Lo escribimos? Listo. Como dijo un español, vamos a ello. Procedimiento para hallar el punto de operación. Yo les había comentado que existen dos formas de hallarlo. ¿Alguien me puede decir cuáles son esas dos formas? Vamos a ver. Por Marlon. ¿Marlon tiene micrófono? Señor. Marlon, yo les había mencionado a ustedes cuáles son las dos formas de hallar el punto de operación en un circuito con JFET. Pues la verdad no me acuerdo, profe, ¿No? sinceramente. No sé. ¿Quién se acuerda?
Ok, no hay problema. Entonces, un momentico. Ok, hay dos formas, una forma gráfica y una forma matemática. La forma que acabamos de ver es la forma gráfica, ¿sí? Es la forma gráfica. ¿Por qué? Porque tengo que graficar la curva de transferencia y tengo que graficar la recta de carga. ¿Y cuál va a ser el punto de operación? Donde se cruzan las dos. Entonces, hay dos métodos de obtener el punto Q, el punto de operación. ¿Cuáles son? Uno, un método gráfico, y dos, un método matemático. ¿Sí? Un método gráfico y un método matemático. Entonces, primero, vamos con el método gráfico. Me disculpan aquí el borrador. Entonces, para el método gráfico, ¿qué pasos tendríamos para el método gráfico? A, primero, dibujar la curva de transferencia con la ecuación de Shockley. Con la ecuación de Shockley. Y si quiere pueden escribir que, obviamente, dándole valores, bueno, vamos a escribirlo. Y dando valores de BGS desde 0 hasta BP. ¿Sí? Desde BGS igual a 0 hasta BP. Así como cuando ustedes hicieron los dos ejercicios de graficar. ¿Sí? Es decir, Sí, le damos señor. valor a BGS y graficamos la curva. Ese es el primer paso. El segundo paso, el paso B. La recta. Es correcto. El paso B, graficar la recta de carga. Graficar la recta de carga, ¿sí? Entonces, la ecuación de la recta de carga siempre se va a obtener haciendo una malla en el circuito de entrada del JFET, ¿sí? Aquí en el circuito de entrada, acá, ¿listo? Entonces, de aquí, del análisis del circuito de entrada, cualquiera que sea la polarización, se obtiene la ecuación de la recta de carga para graficar esa recta. Y como les dije anteriormente, en el paso C, entonces el punto Q es donde se intercepta las dos gráficas, ¿Cuáles? La del punto A y la del punto B. ¿Sí? Las dos gráficas de A y de B. ¿Sí? Las dos gráficas de A y de B. ¿Sí? De A y B. O sea, de los pasos A y B. A y B. ¿Listo? Ahora, voy a borrar. Entonces, primer paso, dibujar la curva. Segundo paso, la recta de carga, ¿cierto? Y donde se crucen es el punto Q. Ahí donde se crucen va a ser el punto Q. ¿Cómo hago para obtener los valores? Hago la proyección sobre cada uno de los ejes. En el caso, aquí estoy haciendo solamente la gráfica de polarización fija, pero la recta de carga de autopolarización y divisor de tensión va a ser diferente. Ya la vamos a ver. Va a ser diferente.
Entonces, aquí solamente ya sabemos que aquí va a valer menos BGG. Y acá el valor que tengamos, I de Q. ¿Qué es importante? Recomendación, graficar en hojas milimetradas. O como mínimo en hojas cuadriculadas, ¿sí? Como mínimo en hojas cuadriculadas. Profe, pero yo creo que para hallarlo más exacto no sería matemáticamente Ah, bueno, mejor. de forma matemática va a ser más exacto, ¿sí? Pero entonces estamos viendo las dos formas de poder hallar el punto de operación. Vamos con el método matemático, ¿sí? Entonces, para el método gráfico, recomendación graficar en hojas milimetradas o en hojas cuadriculadas, ¿sí? Sin embargo, el método gráfico es, digamos que es muy bueno, no es muy impreciso comparado con el matemático. Si usted lo hace con mucho cuidado, le va a resultar muy fácil. Lo que pasa es que en el caso de esta polarización, el método matemático, vamos a ver ya que es fácil de hallar. ¿Por qué? Porque es reemplazar un valor constante. ¿Qué es una constante? ¿Qué es una constante? Un número. Algo que siempre se mantiene, Algo que profe. no varía con respecto al tiempo. Es correcto. Matemáticamente sería un número. ¿Sí? Ejemplo, -3. ¿Cierto? Entonces, es simplemente reemplazar -3 o este valor en la ecuación de Shockley. Y ahí directamente vamos a obtener el punto Q. Pero esta es la configuración más sencilla que nosotros vamos a tener. Vamos a ver el método matemático y luego pasamos a la otra polarización. Segundo, método matemático. ¿Sí? Método matemático. Listo. Aquí en el método matemático, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar, solamente va a tener un solo paso. Reemplazar la ecuación de la recta de carga en la ecuación de Shockley. En la ecuación de Shockley. ¿Sí? Reemplazar la ecuación de la recta de carga en la ecuación de Shockley. ¿Sí? En este caso, la ecuación de la recta de carga es una constante. Pero en las polarizaciones más complejas, la ecuación de la recta de carga no es una constante. Van a ser variables, es decir, va a tener unos términos. Por lo tanto, al reemplazarla en la ecuación de Shockley, ¿qué vamos a obtener? Miren, ID va a ser igual a IDSS. Para polarización fija, va a ser igual a IDSS 1 menos al cuadrado. Y lo voy a colocar en otro color. Reemplazarlo sería aquí. Menos BGG. ¿Sí? Es decir, reemplacé la ecuación de la recta de carga en polarización fija con una constante aquí. Si ustedes se dan cuenta, un número sobre un número me da un número. Le resto otro número, me va a dar otro número. Al cuadrado, otro número. E IDSS va a ser otro número. Es decir, aquí puedo hallar I de Q la puedo hallar en polarización fija de forma muy fácil porque BGS es una constante. ¿Listo? Un ejemplo. Hágame este ejemplo en sus cuadernos. Por favor, hágame este ejemplo en sus cuadernos. Hagan el siguiente ejercicio. Bueno, se lo voy a dejar planteado. Esperamos 3 minutos mientras ustedes lo hacen y volvemos y nos conectamos. Todavía quedan 9 minutos. Entonces, antes de que se corte, alcanzamos a poner el ejercicio. ¿Sí? Profe, ¿podría enviarlo al WhatsApp? Que es que no me carga aquí la imagen. Tengo lento el internet. Ah, usted tiene lento el internet. ¿Y los compañeros cómo van con el internet? ¿Sí lo pueden ver? Sí, profe, por mi parte sí. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, ya lo voy a enviar por el WhatsApp. ¿Listo?
Si quiere lo pongo aquí, le tomo un pantallazo de la misma tablero y se lo mando por el WhatsApp. ¿Sí? Permítanme un segundito. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Voy a borrar todo esto. Para esta configuración, entonces voy a darle unos valores a todo esto. Voy a darle unos valores. Bueno, antes de darle los valores, quiero recordarle una cosa. Me hizo falta hacer una malla aquí en el colector, ¿sí? Antes de colocar el ejercicio, para que no quede volando, ¿sí? Pero y pongo aquí la pantalla para poder ver lo que estoy haciendo. Entonces, listo. Al hacer una malla aquí, pues bueno, ustedes ya lo pueden intuir. Al realizar, yo digo, para el circuito de salida, ¿sí? Esta malla es importante porque me describe el comportamiento de BDS respecto a la corriente en el drenador. Por aquí, recordemos que está la corriente en el drenador. Primero, en definición, ID es aproximadamente igual a IS. IS va a estar aquí, ¿sí? Esto siempre se va a cumplir en un JFET. ¿Listo? Siempre se va a cumplir. Ahora, hagamos la LBK alrededor de la malla. Si hago la LBK alrededor de esta malla, ¿qué voy a tener? Menos BDD más la caída de tensión en esta resistencia, ID por RD, más este voltaje, más menos este voltaje. ¿Cómo se llama? BDS. Va a ser igual a 0. ¿Qué me interesa a mí despejar? BDS. Entonces, BDS va a ser igual ¿a cuánto? Al voltaje de alimentación menos la corriente en el drenador por RD. ¿Sí? Por RD. Esta ID termina siendo la misma del punto Q. ¿Listo? Sino que a veces uno no la coloca porque se sobreentiende que esta corriente va a ser la del punto Q. ¿Sí? Sin embargo, en algunos análisis, ahorita tendremos que hacer algunas comparaciones. Esta ecuación es para hallar una curva. Voy a graficarla aquí de forma pequeña. La curva va a ser BDS versus la corriente en el drenador. Y esa curva va a ser así aproximadamente. ¿Sí? Sin embargo, estas curvas así va a tener un valor aquí, PP. Y aquí, BGS, para la máxima corriente, BGS es igual a 0. O sea que aquí va a quedar IDSS. ¿Sí? No sé si me logran entender esta gráfica aquí un poco pequeña. Esta gráfica es la gráfica de la curva de salida, que es BDS versus ID. Y esta gráfica, ¿sí?, me describe cuando yo tengo un voltaje fijo en la puerta y varío el voltaje de alimentación, cómo me varía la corriente en el drenador a medida que se va acercando BGS igual a BP, BDS igual a BP. Aquí es donde yo puedo identificar las zonas. ¿Cuáles zonas? Esta zona de aquí, si ustedes la ven, es como una recta. Esta recta, el comportamiento es casi lineal. ¿Qué quiere decir casi lineal? Casi lineal quiere decir que, entonces, la relación entre el voltaje drenador surtidor y la corriente del drenador va a ser una relación constante. ¿Sí lo ven que cuando una varía, la otra también, cuando una aumenta, la otra también aumenta, ¿no? Miren el comportamiento. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, quiere decir que aquí va a tener un comportamiento ¿de qué? Recordemos la ley de Ohm. B es igual a I por R. ¿Sí? Y esta relación me representa el voltaje BDS sobre la corriente, ¿sí? Sobre la corriente en el drenador.
O también puede ser viceversa, ¿sí? Entonces, la pendiente de esta recta, esto es una recta, y esta ecuación es la que me está describiendo esto, ¿sí? Bueno, más propiamente la de abajo, R. Esta resistencia va a ser la resistencia entre el drenador y el surtidor. ¿Por qué? Porque el JFET se comportan como una resistencia cuando BDS es menor a BP. ¿Sí? Cuando BDS es menor a BP, menor o igual, de ahí para atrás, él se va a comportar como una resistencia. Entonces, en esta zona, es una zona que se llama zona óhmica, ¿sí? Pero luego, si quiere, si no queda muy comprendido esta parte, la podemos hacer luego a más detalle. Vamos a dejar el ejercicio antes que se corte, para que ustedes, antes de volvernos a conectar, le doy 3 minutos, o 3 o 4 minutos. Apenas yo le envíe el link es porque ya nos tenemos que conectar. Entonces dejo el ejercicio para que ustedes lo hagan de forma matemática al punto Q. Bueno, y gráfica también podrían hacerlo. Bueno, si quiere podemos iniciar aquí los valores. Bueno, esperen, lo coloco acá. Voy a borrar esto para que el ejercicio quede como más claro. Entonces, ejercicio. Hallar para el circuito. ¿Qué vamos a hallar para el circuito? 2 puntos. Vamos a hallar BGSQ, coma, IDQ, coma, BDS, coma, BD, BG y BS, ¿sí? BG y BS. ¿Cuáles son los valores? 2 voltios. Miren que esto tiene menos y más, pero yo lo voy a colocar aquí. 2 voltios. RG, 1 mega ohmio. Acá arriba, esta resistencia, 2 kilo ohmios. Y la fuente de alimentación, 16 voltios. 16 voltios. ¿Sí? ¿Sí logran verlo ahí claramente? 2K, 1 mega. Y los parámetros son IDSS igual a 10 miliamperios. Y BP igual a menos 8 voltios. ¿Sí? Entonces vamos a hallar, si hallamos el punto Q, podemos hallar fácilmente las otras cantidades. ¿Sí? Bueno, ya les digo cómo hallar estas tres. Si quieren, enfóquense en hallar esto. Les doy 5 minutos de receso y cuando volvamos, ustedes se supone que ya lo debieran haber hecho. ¿Listo? Bueno. Entonces voy a tomar el pantallazo para enviárselo a los compañeros también. ¿Sí? Ok, profe. Listo. Entonces, creo que ya se va a cortar, ¿no? Queda menos de 1 minuto. Bueno, si se corta, ya saben que tienen que hacer el ejercicio. Ya se lo envío a los compañeros que tienen problemas de conexión, lo envío por el WhatsApp. Listo, profe. Ok. Un momentico. Tomo pantallazo y lo enviamos por WhatsApp. Bueno, seguimos aquí hasta que el mismo sistema nos corte.